Detalles logísticos y módulo de interpretación. ¿Cómo utilizar la interpretación en vivo? Good morning in the case of where I'm Buenos from. días, Hello, por lo menos everyone. donde yo estoy. Buenos días a todos, a todas. Gracias por sumarse de distintas partes del mundo. Mi nombre es Sarah Taylor. Soy presidenta del comité o de uno de los comités de la Asociación Mundial de Loterías y estoy en Indiana, en el centro oeste de los Estados Unidos. Como ustedes saben, como indica el video, no quiero repetir, lo quiero repetir nuevamente, tenemos interpretación al español y al portugués gracias a Sibelae. Los invitamos a que seleccionen la traducción. Nuestras actividades garantizan la seguridad de los jugadores y contribuyen a reducir las causas del juego inseguro. Estamos utilizando nuevas tecnologías para que nuestros productores y servicios sean más seguros y al mismo tiempo sean atractivos y divertidos. Teniendo en cuenta la importancia de este tema, decidimos llevar a cabo este evento. Mi invitación también es invitarlos a la tercera edición del evento sobre juego responsable. El primer evento se hizo hace más de 2 años. En los próximos 3 días lo que vamos a hacer es explorar estrategias, investigaciones y herramientas prácticas para promover el juego responsable en toda la industria de la lotería. Van a escuchar a investigadores, expertos de la industria y a profesionales del juego que promueven el diseño de juegos éticos y también la mejora continua en todo el mundo. Hoy el tema central tiene que ver con la evaluación de riesgos en el diseño de juegos de azar. Vamos a ver distintas investigaciones que evalúan las conductas de los jugadores y la evaluación de riesgos. Luego vamos a escuchar a las loterías que han implementado de manera efectiva juegos y herramientas de evaluación de riesgos y el impacto de estas herramientas. Mañana vamos a ver el programa de certificación de juego responsable de nuestra asociación. Nos parece que es un momento oportuno para aclarar lo que se espera de las loterías cuando solicitan o quieren renovar la certificación. Vamos a escuchar a un profesional sobre sostenibilidad de la industria que ayuda a la asociación y a las asociaciones de normas. Esta experta va a mostrarnos
¿Qué se espera de las loterías que buscan la certificación? Y también va a contarnos cómo las loterías pueden lograr la recertificación. Nuestro último tema, el día 3, tiene que ver con la medición de la efectividad de nuestros mensajes de juego responsable. Vamos a ver investigaciones recientes sobre cómo medir la efectividad de nuestros mensajes sobre juego responsable. También vamos a escuchar de miembros de la asociación y cómo preparan mensajes de juego responsable en distintas plataformas y miden los resultados. Van a ser 3 días muy interesantes. Esperamos escuchar distintas perspectivas de distintas regiones sobre cómo podemos superar los desafíos que enfrentamos para lograr un juego responsable. Quiero agradecerle a todos los ponentes por su tiempo, por estar aquí y espero que este webinar brinde nuevas ideas para sus estrategias de juego responsable y que ayude a los jugadores y a las empresas de todo el mundo. Nuevamente quiero recordarles que este evento tiene traducción al español y al portugués. Queremos agradecer a Sibelae por facilitar la traducción. También quiero agradecer al equipo de la asociación por su trabajo arduo. Voy a presidir este evento. El día de hoy vamos a comenzar. Hoy quiero darle la palabra al doctor Paul Sacco de la Universidad de Maryland. Él trabaja en la Universidad de Maryland, ubicada en Baltimore, en los Estados Unidos. Su investigación se centra en la salud conductual y las adicciones con énfasis en el desarrollo del curso de la vida. Recientemente ha llevado a cabo investigaciones sobre la epidemiología del consumo de alcohol y otros em, tipos de abusos. También trabaja en epidemiología y las correlaciones sociales del consumo. También ha llevado a cabo investigaciones sobre el juego problemático patológico. Él ha utilizado distintos métodos estadísticos como el análisis de clases latentes y el modelo de 8 clases. Además, ha llevado a cabo investigación sobre salud conductual y también forma a profesionales para que realicen intervenciones de salud conductual. Bienvenido, Paul Sacco. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias por la introducción el día de hoy. Ahora me gustaría compartir mi pantalla. Espero que todos puedan verla. Hoy voy a estar hablándoles sobre una investigación en la que he estado trabajando en los últimos 3 años. Quería darles algunos antecedentes. Yo estoy muy interesado en la detección de riesgos de salud conductual y llevado a cabo un proyecto que es el SPIRT entre 2014 y 2017 que tiene que ver con la detección de conductas de ludopatía. Sobre todo, también trabajé en un estudio de asesoramiento crediticio para consumidores. Hace un tiempo me contactó una mentora y que formaba parte de una autoridad sobre juegos de azar del centro-oeste de Estados Unidos en 2022. Allí empezamos a colaborar juntos. Em, Recibí una subvención del centro ICRG que me permitió financiar esta investigación que hice a partir del 2022. Este es el tercero de los análisis que hice con los mismos datos. Por lo tanto, quiero darles un poco de información sobre lo que estuvimos trabajando, la detección de riesgos, etcétera. En este estudio utilizamos aprendizaje automático de bosques aleatorios para poder entender un poco más sobre este concepto que es el índice de severidad de jugadores problemáticos. Voy a hablar un poquito más de este concepto más adelante. El algoritmo de los bosques aleatorios funcionó, lo uso en algunas de las citas, pero no era tan bueno como esperábamos. Mm, Fue más útil para detectar a aquellos jugadores que no eran problemáticos. Uno de los desafíos de nuestra investigación es que el valor de la detección de riesgos parecía provenir de aquellos jugadores que no eran problemáticos.
trabajamos mucho con programas de fidelización y jugadores de lotería, pero vimos que gran parte de la información o de los datos también provenían de jugadores de casinos. El segundo estudio también en el que trabajamos se enfoca sobre la motivación como un factor de riesgo y utilizamos un instrumento, un cuestionario de motivaciones de juego de azar para poder evaluar por qué las personas juegan juegos de azar. Y en términos generales, las motivaciones hacia el juego del azar suelen ser muy importantes en términos de riesgos. Y es importante entender también, entender las estrategias de afrontamiento, porque esto también se correlaciona con un alto riesgo de juego problemático. También hicimos distintos análisis demográficos, sobre todo el género masculino, bajos ingresos, la raza y el estado civil también influyen en el juego problemático. Estas son algunas de las variables sobre las que vamos a hablar un poquito más el día de hoy. En nuestro último estudio, que es el más reciente, nos enfocamos en la inclusión de características que no son de lotería en nuestros modelos de predicción. Utilizamos este enfoque con inteligencia artificial que se llama bosques aleatorios. Tal vez no están familiarizados con este enfoque o con este algoritmo. Utilizamos juegos de azar de casino y otros tipos de juegos y también vimos y utilizamos variables demográficas que nos ayudaron a ser muy predictivos. Tratamos de utilizar un abordaje diferente para poder identificar los factores de riesgo para el juego problemático. ¿Qué hicimos? Utilizamos un enfoque de aprendizaje sin supervisión. Queríamos identificar subpoblaciones o clases de patrones de carga de tickets o de boletos. Esto se debió a que decidimos enfocarnos en los tipos de tickets que cargan las personas y cuáles son los patrones. Y también pensamos en esos patrones y vimos que esos patrones tienen que ver con niveles más altos de juego problemático también. Este es tal vez esto no sea algo nuevo para ustedes, pero me gustaría hablar un poco sobre el último estudio que hicimos. Vimos que los trastornos em, relacionados con los juegos de azar son perjudiciales para las personas, las familias y comunidades. Aumenta también el riesgo de suicidio. Esto está bien establecido en la literatura. Muchas veces genera deudas familiares, em, quiebras y otras causas negativas. La forma, también la forma en que nos relacionamos con los juegos de azar es importante. La mayoría de los juegos de azar están vinculados a la lotería, es la forma más popular de juego de azar. Hay diversos programas de fidelización, incluso el que utilizamos en este estudio, muestran grandes niveles de jugadores problemáticos. Utilizamos un análisis centrado en la persona y ya lo habíamos utilizado en el pasado para clasificar los patrones de juego. Por lo tanto, el análisis que hicimos no es nuevo. Lo nuevo es que utilizamos una muestra de participantes de programas de fidelización en un escenario análogo, donde las personas son quienes cargan los boletos o los tickets. ¿Qué hicimos en este estudio? Gracias a nuestros socios de la industria de la lotería,
Hicimos una encuesta a 136.260 personas en el centro de los Estados Unidos que participaban de un programa de fidelización de loterías. Incluimos allí una encuesta que hablaba sobre el índice de severidad de juego problemático. Hacíamos distintas preguntas sobre los motivos por los que juegan juegos de azar y otro tipo de preguntas. También hicimos algunas preguntas sobre la carga de boletos de lotería. En este estudio nos limitamos a trabajar con individuos que participaban en programas de fidelización por lo menos durante 30 días. Por lo tanto, teníamos datos cargados durante 30 días. Esa es la muestra de la que voy a hablar. En total tenemos alrededor de 3.695 tickets. El 45% de las personas indicaban que tenían una calificación de 5 o más en el índice de severidad de juego problemático. Por lo tanto, tenían cierto problema o cierto nivel moderado de juego problemático. Cuando miramos estos datos, este grupo es un grupo ideal para hacer detección de riesgos porque sabemos que hay un riesgo mayor que en la población en general. La puntuación media de afrontamiento fue de 5,67. Y una de las razones por las que mencionamos esto es porque el afrontamiento es una variable de estas variables, porque sabemos que cuando hay estrategias de afrontamiento, sabemos que hay una variable relacionada con un riesgo más alto de juego problemático. Vemos que la desviación estándar fue de 5,7, vemos que la edad media fue de 54 años, vemos que el 40% de la muestra eran varones y el 60% de la muestra eran mujeres. El 34% tenían un diploma de estudios secundarios, el 36,7% tenía algo de educación universitaria, el 22,4% eran graduados universitarios. Aquí tenemos los datos sobre los tickets y cómo los organizamos. Vemos que teníamos distintos tipos de raspaditas con distintos nombres. Luego tenemos Powerball, que están distintas loterías multiestado en los Estados Unidos, y luego vemos algunos otros productos en esta clasificación. Como pueden ver, ninguno de los tickets se subió más del 50%. Por lo tanto, vemos bastante variabilidad y creo que esto tiene que ver con la división de la mediana. La mediana para cada tipo de ticket es 0. La única excepción creo que fue una media de 1 para una de las raspaditas. Esto sirve para entender que los datos que vamos a utilizar para poder hacer este análisis de clases latentes es muy variable. ¿Cómo hacemos este análisis? En un modelo de análisis de clases latentes, la idea es que existe este constructo subyacente que se puede entender sobre la base de estas variables manifiestas, que en este caso son las cargas de tickets. Cada clasificación se hace de forma binaria, 0, 1. Y luego se utiliza con distintos modelos de clase 1, clase 2, clase 3, y luego se comparan estos modelos en función de distintos criterios de información. Se utilizan distintos modelos como puede ser entropía o modelos anidados, etcétera. Si hay una parte un poquito más complicada, creo que es esta, porque existe cierto juicio sobre cómo se establecen estas clasificaciones que son las que vamos a utilizar. ¿Cuántas clases decidimos tener? Eso es algo que implica cierto criterio, cierto juicio, y creo que este es el desafío también de todos estos modelos o análisis. En este modelo de predicción, la variable dependiente
es la clase latente. Hay dos elementos. Por un lado tenemos la clasificación de estas clases y luego tenemos un modelo de predicción que indica quién está en cada clase latente. Y al desarrollar este modelo de clasificación utilicé el índice que les mencioné antes, la edad, el género, la raza, la educación, el empleo, desempleo y también las estrategias de afrontamiento para determinar quién estaba en cada clase. Tenemos aquí un modelo de 8 clases y fueron las que vamos a utilizar en este análisis. Tenemos la clase 1, que es una clase de alto volumen, hay un 11% de personas en esa clase. Luego tenemos la clase 2, que es de un premio inmediato, clase 3, que es lotería multiestatal, 22%. No voy a leerlas todas, pero lo que quiero recordarles con esto es que yo creé estos títulos para que puedan entender la información sobre la base de los patrones que les quiero mostrar. Y tiene que ver con la probabilidad de que cada persona suba distintos tipos de tickets. Lo otro que deben recordar es que en un análisis de clúster o de grupos, se trata de personas que están en una clase de forma probabilística. Eso significa que una persona que está en la clase 6 también tiene la probabilidad de estar en la clase 3, por ejemplo. El modelo lo ajusta. Y así se ve la primera clase. Como pueden ver en esta gráfica, los números en el eje Y implican una probabilidad de 0 a 1. Para las personas en esta clase, tienen baja probabilidad de utilizar tickets para raspaditas, pero sí vemos que hay una mayor probabilidad para Powerball, Mega Billions y Cash for Life o Loto. Esta es una clase de referencia y todas las otras clases del modelo se van a comparar con esta clase que es la clase modelo, que es la clase 3. Lo utilizamos de modelo, por eso se trata de un modelo de predicción, lo usamos como referencia. Vemos que la mayoría de las personas en esta clase utilizan tickets de Powerball y Mega Millions. Aquí tenemos otra clase de bajo riesgo, que se trata de una ganancia o de un premio instantáneo de bajo valor. Aquí vemos también probablemente personas que suben distintos tipos de tickets de raspaditas de bajo valor, pero no vemos riesgos altos o más altos que en la clase 3. Aquí vemos algunos aspectos. La probabilidad está en la izquierda, los tipos de tickets están en la parte inferior, en el eje X, y yo soy el que creo esos nombres. Ustedes los pueden cambiar, pero básicamente la función de estos nombres es descriptiva. Aquí tenemos a las 6 clases más riesgosas o que tienen un riesgo más alto. Tenemos la clase 1, que son personas que tienen una alta probabilidad de subir cualquier tipo de ticket. Luego tenemos la clase 2, que suben o cargan tickets de raspaditas sobre todo, pero también suben otros tipos de tickets de otro tipo de juegos. Lo que hacen es subir tickets de mayor valor, esa es la tendencia. Luego tenemos la clase 4, que es muy interesante para mí. Em, Terminan siendo de alto riesgo también. Lo que hacen es utilizar estos sorteos diarios. Son tickets muy baratos, pero son muy frecuentes, varias veces al día. Luego tenemos la clase 5, que es bastante alta también en términos de riesgo. Luego tenemos la clase 7, que es un premio instantáneo de bajo valor, que vemos que representa un cuarto de la muestra y tiene cierto riesgo alto también.
Sé que hay muchísimos números en esta diapositiva. Pueden ver que cada columna es una clase y estamos dejando de lado la clase 3, porque esa es la clase con la que se comparan todos los demás grupos. Entonces, en términos de analizar esto, lo que podemos ver es que cada clase, excepto la clase 6, si pueden ver en la primera fila, todos tienen por lo menos un riesgo 5 veces más alto de tener un problema o un juego problemático que la clase de referencia. Y lo que llama la atención, si vemos la clase 4, tiene 9 veces más riesgo. En términos de relación con otros riesgos, vemos que las clases 5 y 7 tienen un riesgo menor. Por lo tanto, son un poco más jóvenes, son distintos tipos de boletos y las mujeres juegan. Así que podemos ver que el riesgo es menor, la proporción es menos de uno. Las personas en la clase 5, 6 y 7 es más probable que sean mujeres. Y un hallazgo interesante que aún intento descifrar es que los sorteos diarios, el plan que creó el algoritmo identificó este grupo de personas que juegan a diario, que tenían una probabilidad 10 veces mayor de ser afroamericanos. Eso también trae esta idea de qué tipo de boleto de lotería eh, tenemos en relación con los riesgos asociados con las personas afroamericanas. En consistencia con la literatura, vemos que los niveles más altos de educación se asocian con un riesgo más alto. Perdón, los niveles bajos de educación se asocian con riesgos, con grupos de mayor riesgo, porque esas proporciones son de menos de uno. Y también, en concordancia con otra literatura, es que las personas que tienen una motivación para apostar están enfrentando un riesgo mayor. Algo que identificamos, que también es consistente con la literatura y es un hallazgo relacionado con las personas afroamericanas en esa clase 4 también. Por lo tanto, si pensamos en cuáles fueron nuestros hallazgos principales, mm, existen patrones de carga de archivos de menor riesgo y también existen boletos con valores menores. Este es un análisis que se enfoca a las personas, así que agrupamos personas, no variables, así que no nos dice necesariamente cuáles boletos tienen mayor riesgo, sino qué personas están en mayor riesgo. Tiene valor en cuanto a comprender la segmentación de riesgo, intentar comprender a quiénes deberíamos proporcionarle material educativo o de prevención. Hay muchos patrones de riesgo alto que tienen que ver con los boletos instantáneos o de sorteos diarios y vemos que existe una correlación que tiene que ver con la educación, el género y en la clase 5 esa disparidad de género relacionada con los sorteos cotidianos. Eh, Tal vez existe un producto que es desafiante en particular para la comunidad afroamericana porque entendemos que no quieren crear boletos que generen un riesgo diferenciado. Entonces, ¿cuáles son los límites de esta investigación? La baja tasa de respuesta, por ejemplo, esta encuesta fue presentada a distintas personas, pero no recibimos muchas respuestas. Tuvimos un pequeño incentivo y el operador
ofrecía un boleto gratuito o un cupón a cambio, pero una de mis preocupaciones es si las personas que analizamos son típicas, tal vez no sea el caso. La segunda limitación es la idea de este enfoque de clase latente que a veces es criticado cuando realizamos estos agrupamientos. Tal vez se identifiquen casos subyacentes y no tanto clases reales. Por lo tanto, eh, lo interesante es ver cuántas clases terminamos teniendo al final del estudio. Existe la noción de que, bueno, les otorgo nombres y que yo intenté ser lo más descriptivo posible y siempre está el riesgo de que el nombre no indique muy bien lo que realmente vemos. Todo este estudio se basó en la carga de boletos. Tal vez algunos jugadores no cargan sus boletos, por lo tanto, no sabemos realmente acerca de esas personas y estamos dejando de lado un grupo grande de personas. Para este estudio solamente analizamos la lotería. Queríamos pensar en cómo la lotería en particular podría identificarse, cómo estas clases podían identificarse relacionadas con la lotería. Y tal vez podríamos analizar otro tipo de juegos de azar, como predicciones o características en análisis de clase latente. Es un gran desafío poder operacionalizarlo cuando pensamos en reunir o generar un modelo de prevención, porque por lo tanto habría que realizar una vez más la encuesta a los participantes. ¿Qué significa? Algunos boletos tal vez son más atractivos para jugadores de riesgo, por ejemplo, boletos de rasca y gana, de mayor pago, de menor costo. Hablé de los jugadores afroamericanos. Me gustaría conocer la opinión de todos, si tiene que ver con una cuestión de historia cultural en cuanto a el tipo de juego, cómo se mitiga ese riesgo y pensando en las limitaciones del estudio queremos analizarlo aún más. Bien, eso es principalmente lo que he hecho y quería reconocer una vez más al Centro Internacional para Juego Responsable y al fondo que financió este estudio y a estos maravillosos estudiantes que me ayudaron en este proyecto. Muchas gracias, doctor Saco. Realmente es muy interesante. Tengo algunas preguntas. Tenemos luego la sección de preguntas y respuestas, así que lo haremos más adelante. Muchas gracias por su estudio. Cuando se habla de cargar, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de proceso es el que implica cargar un boleto? Sí, bueno, cuando veo este programa de fidelización, lo que hay que hacer es agarrar los boletos, utilizar el número, ingresar el número del boleto y cargarlo, y decir compré tal y cual boleto. Sé que muchas personas hacen este tipo de trabajo en Europa, en otras partes, que utilizan un sistema automático electrónico, pero en este caso las personas tienen que cargar sus propios datos y esto es un desafío, de hecho. Creo que estas personas son un grupo interesante con el que trabajar, porque tal vez no estén en línea, así que estos jugadores tal vez simplemente utilizan este sistema online para cargar tickets, sino para otros tipos de apuestas o de juegos de azar.
en Estados Unidos ha sido un poco limitado en cuanto al acceso para nosotros. En cuanto a la clase que mencionó antes, ¿podría explicar un poco más? Sí, bien, utilizamos esta división de clases según el tipo de boleto que compran. Había 4 preguntas sobre por qué juegan, para afrontar una situación, para sentirme mejor. Y la respuesta creo que fue, bueno, había una escala de 1 a 4 y luego eso se sumaba. Eso nos permite ver que la persona informa un nivel de juego, de apuesta para lidiar con sus sentimientos. Las mujeres son más propensas a hacerlo por este motivo que los hombres. Tal vez el nivel de riesgo sea el mismo. Y parece ser un predictor bastante robusto de si alguien tiene algún tipo de juego problemático. Muchas gracias. Por último, quería preguntarle en cuanto a la mitigación de riesgos, como ya mencionó. Para nosotros, en la industria, en nuestro caso, ¿cuál sería un aprendizaje que usted nos daría si pudiera darnos uno? Bueno, este es un área eh, en la que no he investigado demasiado. El Centro de Juego Problemático de Maryland ha intentado hacer un enfoque de intervención para hablar con las personas, para que sepan que no es una manera de generar dinero, que es importante tener un presupuesto y pensar en cuánto se puede utilizar para el juego, que no sea la principal actividad de ocio de sus vidas. Y me encantaría poder investigar aún más sobre esto, poder proporcionar información a las personas sobre cuántos boletos compran y brindarles un feedback normativo para que sepan, compraron esta cantidad de boletos, pero la persona promedio compra tal cantidad de boletos para que las personas sepan cuánto ganaron, cuánto perdieron, ese tipo de información. Realmente me fascinó y me preocupó los hallazgos relacionados con las personas afroamericanas. Si algo en el mercado con respecto a los productos que consumen genera un riesgo diferenciado para esta comunidad. Sería importante para generar una intervención, una mitigación que aborde esto en específico. Muchas gracias por haber mencionado esto y espero que pueda continuar avanzando para proporcionar información adicional para nosotros en la industria de las loterías. Muchísimas gracias por su trabajo en nombre de la industria, lo valoramos muchísimo y esperamos aprender más de usted en el futuro. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, ahora voy a presentar a Melissa Son. Ella es nuestra coordinadora en la WLA y va a presentar a los próximos oradores y moderar esta parte del programa. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos y todas por participar. Gracias al doctor Saco. Y antes de continuar con los próximos oradores, creo que el video que compartimos al comienzo del webinario no tenía sonido. Entonces, si tienen alguna pregunta, hay un botón al final de la pantalla, un botón de preguntas y respuestas. Entonces, durante las presentaciones, si tienen una pregunta, no duden en hacerla. Me complace presentar a nuestra próxima oradora. Es alguien a quien conozco hace mucho tiempo y vamos a escuchar sobre las quinielas que han implementado herramientas de evaluación de riesgo de manera eficaz, que funcionó, que ha cambiado su organización de manera interna y cuál es el impacto mensurable. Sandra Conde es gerente general de la banca de quinielas de Montevideo de Uruguay. Buenos días.
es de mañana para vos también, Sandra, así que buenos días. Ella es miembro del Comité Ejecutivo de WLA y también miembro del grupo de trabajo de CRCA y es la única representante de América Latina y también del grupo de trabajo de Ciberae. Con 20 años de experiencia, ha estado involucrada en todos los aspectos de su organización para la implementación de una capacitación y la implementación de mejores prácticas en el negocio. Tiene un papel fundamental en la implementación de programas de certificación en el sector de las loterías en su región. Estamos muy agradecidas por eso. Sandra, tenés la palabra, así que adelante. Muchas gracias, Melissa, por la presentación y también por la invitación. Buenos días o buenas tardes para todos y todas. Los saludos desde Montevideo, Uruguay. Y es realmente un placer para mí estar aquí compartiendo este webinario con ustedes en esta semana de juego responsable, con toda la comunidad de WLA, junto con profesionales tan distinguidos y colegas. Hoy voy a presentar cómo enfrentamos esta cuestión en la banca. Así que vamos a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien, entonces. Bien, para comenzar, como saben, el diseño de juegos es uno de los elementos principales del marco de certificación de juego responsable de WLA. Como pueden ver aquí, es un área muy importante de trabajo y voy a compartir cómo lidiamos con esta cuestión en la banca y nuestra experiencia con nuestros juegos. En la banca hemos establecido estos tres principios estratégicos en función de nuestro diseño. Diseñamos nuestros propios juegos, nuestra tecnología se desarrolla por completo de manera in-house, aplicamos procesos certificados que cumplen con los estándares internacionales y estos tres pilares nos permiten crear juegos que son innovadores y al mismo tiempo responsables. Estas son las certificaciones que tenemos. La banca está certificada en juego responsable y también en seguridad de información y estándares de calidad. Esto garantiza que nuestro proceso para el diseño y la operación de los juegos cumpla con los requisitos internacionales más altos. Ahora, con respecto a nuestros juegos. Ofrecemos 5 tipos de juegos: quiniela, tómbola, 5 de oro, raspaditas y supermatch. Esto representa el corazón de nuestra oferta de juegos en Uruguay. Podemos distinguir dos categorías principales de juegos. Por un lado, tenemos los juegos de lotería, que son quiniela, tómbola, 5 de oro y juegos de raspadita. Y por otro lado, tenemos la categoría de apuestas de juegos representadas por Supermatch. Todos nuestros juegos, incluso los más tradicionales, son el resultado de nuestro propio diseño, personalizado para las necesidades del mercado uruguayo y son muy locales. Todos los juegos se ofrecen tanto de manera física como online y las categorías, algunas de ellas son eh, exclusivamente online. mm, Dentro de las apuestas de juegos como live betting o digital scratch. Tenemos una plataforma que distribuye todos los juegos en el país, donde se integran medidas de juego responsable y se las aplica de manera constante. Los menores no pueden acceder a la plataforma porque es controlada a través de del registro de cuenta de usuario y el proceso que exige el documento de identidad y el uso de una herramienta digital que evita el robo de identidad.
El diseño de juegos incluye un marco de diseño que incluye distintos elementos clave. Tenemos una política formal y requisitos de juego responsable específicos, un proceso detallado que debe seguirse para cualquier juego. Todas las personas involucradas en el diseño de juegos mm, reciben una capacitación y recibimos auditorías de cumplimiento internas y externas que garantizan el cumplimiento pleno y la mejora continua. Aquí tenemos nuestra política de diseño de juegos, que expresa nuestro compromiso para ofrecer juegos seguros y atractivos que cumplen con las necesidades del mercado uruguayo y los estándares más altos de calidad. A lo largo de nuestra historia hemos invertido en innovación, investigación y desarrollo de tecnología. Por lo tanto, constantemente estamos actualizados sobre las tendencias internacionales para poder ofrecer entretenimiento, juegos adaptados a las preferencias y necesidades de los jugadores en nuestro mercado. Hemos establecido requisitos de juego responsable para orientar el desarrollo de nuestros juegos. En este caso, nuestra prioridad principal es garantizar la transparencia, la integridad y proteger a las personas vulnerables, brindar un entorno que tenga las medidas de protección adecuadas. Al mismo tiempo, estamos empezando a innovar para poder ofrecer productos de alta calidad, para que nuestros productos sean elegidos por los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta los grandes desafíos que suponen el mercado ilegal. Por lo tanto, tenemos que ser atractivos para el mercado. Nuestro objetivo es ofrecer entretenimiento seguro, transparente, que al mismo tiempo sea responsable, y atractivo. De todas formas, hemos decidido que no vamos a desarrollar juegos clasificados como de riesgo muy alto. Para ello, tenemos medidas de juego responsable específicas que buscan reducir los riesgos. También cumplimos de manera estricta con nuestro código de comercialización o de marketing, que tiene reglas específicas que influencian directamente el diseño de los juegos. Nos preocupamos sobre todo en el impacto en los menores. Nuestros juegos están diseñados para las audiencias de adultos. Nos aseguramos que el lenguaje, los símbolos, los caracteres no son atractivos para los adolescentes. También nuestros juegos están diseñados para entretener a los adultos. También hemos establecido límites sobre ciertas características y mecánicas de los juegos para poder reducir los efectos de los juegos en los jugadores vulnerables. Por ejemplo, evitamos los efectos que implica que una persona puede casi ganar. También tenemos un tiempo de resolución mínimo de 3 segundos, o sea, tiene que haber una pausa de 3 segundos entre un juego y el siguiente. Y también utilizamos una lógica de juego transparente y simplificada para reducir la sensación de control. Además, hemos diseñado un proceso muy detallado de diseño de los juegos, que está certificado conforme a la norma de calidad ISO 9001 y que cumple con los requisitos de juego responsable. El comité de juego responsable participa en distintas etapas del proceso para evaluar que se cumplen con esos requisitos. Utilizamos distintas herramientas de prueba validadas para evaluar el riesgo de cada juego, sobre todo en relación con los grupos vulnerables. Cada diseño
se evalúa desde la perspectiva de el daño posible que puede tener en menores. En este momento también hay una medida importante que implica monitorear la conducta de los usuarios después del lanzamiento para poder hacer los ajustes necesarios. Cuando diseñamos un juego, aplicamos este proceso. Incluso también cuando creamos uno nuevo o cuando modificamos uno existente. Para ello identificamos una oportunidad o una necesidad de mercado, hacemos investigación de las innovaciones y de las tendencias, o a veces porque tenemos un pedido del regulador. Hacemos un estudio profundo, investigamos el mercado y también evaluamos el impacto potencial. Aquí les quiero mostrar nuestro proceso de diseño de juegos, que implica distintos estadios y distintos equipos. Desde la perspectiva del juego responsable, me gustaría mostrarles cuál es el trabajo del Comité de Juego Responsable. El Comité de Juego Responsable evalúa el diseño y hace un análisis de riesgos para asegurarse de que cada juego cumpla con los requisitos de juego responsable establecidos. En cada juego se hace un análisis de riesgos para evaluar el posible impacto en los jugadores con distintas herramientas. Aquí tenemos las responsabilidades del Comité de Juego Responsable. Hoy en día, el comité tiene varias responsabilidades clave dentro del proceso de diseño de juegos. Nosotros revisamos el diseño de juego en función de los requisitos de juego responsable, aplicamos análisis de riesgos, consideramos el impacto potencial en los menores, evaluamos y definimos las medidas de juego responsables que se van a implementar y realizamos también revisiones de impacto después del lanzamiento. Nos aseguramos de que los juegos se alineen con los principios de responsabilidad social y éticos. ¿Qué garantías debe asegurar este proceso? El proceso asegura que se haga una medición adecuada de los riesgos. Se analiza cada juego para identificar el daño potencial para los posibles jugadores y para eso se utilizan herramientas de análisis de riesgos. Se analizan distintos parámetros como la frecuencia de los eventos, el intervalo de reembolso, la continuidad de juego, el porcentaje del premio, accesibilidad a los juegos, las oportunidades de casi ganar, el tamaño del premio, si hay oportunidades de apuestas múltiples, las opciones de pago. Todos estos factores de riesgo se analizan en escala y se analizan en función de un nivel que es de un riesgo muy bajo a muy alto. Aquí les quiero mostrar la categorización de riesgo que hicimos a través de nuestras herramientas de medición. Esto claramente muestra que los riesgos con mayor nivel de riesgo son aquellos que tienen resultados inmediatos y se accede de manera inmediata. Para ello, se deben aplicar medidas de protección específicas en función del riesgo. Nuestra plataforma de juego ofrece una variedad de herramientas de juego responsable para todos los usuarios. Sin embargo, para aquellos juegos de alto riesgo, se aplican medidas específicas. Por ejemplo, hay límites de pérdida obligatorios diarios y mensuales. También se aplican recesos de juego obligatorios. Además, se monitorea la conducta de los jugadores en línea y se envían mensajes personalizados en función de la actividad de los usuarios, sobre todo si se identifican problemas con el juego. De esa manera se asegura un entorno responsable y seguro para todos los jugadores.
Todos los miembros del proceso de diseño de juegos están capacitados. Nos aseguramos que los ingenieros, los desarrolladores son capacitados. Combinamos responsabilidad e innovación en cada etapa del proceso de diseño de juegos. Todos los procesos de gestión se auditan de forma continua, tanto a través de auditorías internas y externas. De esa manera logramos un sistema robusto de control y monitoreo. También obtenemos información y también esto afecta el proceso de toma de decisiones. De esa manera garantizamos la transparencia y la alineación con las prácticas recomendadas a nivel internacional. Estamos comprometidos a la mejora continua a través del proceso de diseño de juegos. Esa es nuestra principal meta, porque es una meta dinámica. En la actualidad tenemos algunas iniciativas que están incorporando herramientas de inteligencia artificial para mejorar el monitoreo de la conducta de los jugadores. Tratamos de mejorar la comunicación con los jugadores. Estamos tratando de brindar información integral y completa sobre las condiciones de juego. Promovemos la educación para que también los jugadores tengan una actitud reflexiva y también nos enfocamos especialmente en la protección de los menores. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les haya resultado útil. Em, Espero mostrarles un ejemplo sobre cómo manejamos o gestionamos nuestro programa en la banca. Y también esta presentación es una invitación a dialogar con otras loterías sobre sus experiencias. Aquí están mis detalles de contacto. Sería un placer poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante. Seguramente la audiencia tenga distintas preguntas. Vamos a hacer el Q&A o la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Así que les vamos a pedir que se queden. Veo que hay algunas preguntas, pero las vamos a hacer al final de la sesión. Ahora me gustaría presentarles a nuestra próxima ponente, Kirsten Reed, trabaja en Lobby Corporation en Australia. Ella está a cargo de la comercialización de distintos juegos de azar. Tiene más de 18 años de experiencia en la gestión de marcas. Kirsten ha ayudado a expandir las marcas más importantes de juegos del azar en Australia como Powerball. En 2024 se considera que Powerball era una de las marcas más valiosas de Australia. Kirsten, gracias por sumarte. ¿Qué hora es en Australia? Bienvenida. Es la 1 de la mañana. Wow. Me gusta trabajar de noche, así que estoy bien. Cuando te invitamos, pensamos que ibas a grabar tu presentación, pero es incluso mejor que estés aquí en vivo con nosotros. Toma la palabra, Kirsten, la palabra es tuya y al final de la sesión haremos las preguntas. Quiero compartir mi pantalla rápidamente. Fui nominada. Em, Espérenme un segundo que estoy tratando de buscar mi presentación para poder comenzar. Aquí está. Voy a elegir el modo de presentación. La vemos. Funciona. ¿Pueden ver mi pantalla completa?
¿Desde el comienzo? Sí, muy bien. Hola. En primer lugar, quería agradecerles por la presentación tan amable. Estoy aquí en Australia. Si no están familiarizados con la Lottery Corporation aquí en Australia, me gustaría presentárselas. Nosotros distribuimos juegos de azar en todos los estados de Australia, excepto por la parte occidental de Australia que está operada por el gobierno. Tenemos más de 7.000 puestos retail o minoristas. También trabajamos con apps o aplicaciones móviles. Tenemos distintos juegos, sorteos, raspaditas, etcétera. Tenemos una docena de juegos diferentes en nuestro portfolio, en nuestra cartera. Al menos la mitad de la población adulta de Australia juega alguno de estos juegos de azar. Esa es la información de Australia. Nosotros también tenemos un programa de juego responsable. Reconocemos que todas las formas de juegos de azar, incluso aquellos productos que son de bajo riesgo como las loterías, tienen el potencial de causar daño. Por lo tanto, trabajamos en un programa de juego responsable. Tenemos un programa que es muy integral o completo. Tiene distintos sistemas y herramientas que están integradas en toda nuestra operación. Y trabajamos con la WLA de forma muy cercana. Tenemos la certificación de la asociación desde 2017. Ahora me gustaría mostrarles un poquito cómo funciona nuestro proceso de desarrollo de productos. Tenemos en cuenta requisitos de juego responsable a lo largo de todo el proceso. Durante la primera etapa que tiene que ver con el concepto inicial del producto o el ajuste de un producto existente, trabajamos con una checklist o una lista de verificación de autoevaluación de juego responsable. También hacemos una evaluación inicial a través de un programa que se llama Cancard para poder identificar factores de riesgo potenciales. Luego pasamos a la fase de diseño. Allí trabajamos en la evaluación de riesgos y trabajamos con distintas partes interesadas. Trabajamos, por ejemplo, con distribuidores, luego hacemos la validación, hacemos investigación para entender los cambios potenciales. También trabajamos sobre la base de la información recolectada en las fases iniciales. Luego hacemos el desarrollo del juego y luego hacemos el lanzamiento del juego. También hacemos los controles que sean necesarios en el lanzamiento. Finalmente tenemos el monitoreo, que es continuo y nos los tomamos muy en serio. Monitoreamos las conductas de los usuarios una vez que lanzamos el producto. De esa manera nos aseguramos de que el juego está alineado con las expectativas de juego responsable. Luego también buscamos hacer este monitoreo para poder incorporar mejoras continuas. Aquí quiero mostrarles esta comparación de Camcard, que es una herramienta que utilizamos para revisar nuestros juegos, para asegurarnos que tenemos los controles correctos de juego responsable. Camcard es una herramienta de evaluación para evaluar el riesgo o los factores de riesgo, lo utilizamos desde 2017. Camcard hace esta evaluación sobre la base de factores estructurales y factores de riesgo. Y aquí tenemos la escala que utiliza. Incluso 4 características de juego responsable. Los juegos se clasifican en
de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, en el caso de los jugadores vulnerables. El riesgo se reduce al abordar los factores de riesgo del juego al implementar medidas de juego responsable. Esto es muy importante, es un proceso que es importante entenderlo cuando desarrollamos un nuevo juego. En la pantalla pueden ver aquí la escala que utiliza la herramienta. Vemos que las máquinas electrónicas son las de mayor riesgo, vemos que las loterías son las de menor bajo riesgo o las de menos riesgo. Luego también tenemos entre los juegos de alto riesgo aquellos juegos en línea. Tratamos de utilizar herramientas para que el nivel de riesgo sea más aceptable. Me gustaría mostrarles aquí Online Kino, que es un juego que se juega mucho en Australia. Se eligen 20 números de 80, es un número muy popular, es un juego muy popular a lo largo de toda Australia. Online Kino era un juego de alto riesgo en el portfolio de nuestra empresa. No se podían pronosticar cambios significativos al juego para reducir el riesgo. Por ejemplo, la frecuencia o al cambiar los espacios o los recesos tras los cuales se podía volver a jugar al juego. Por lo tanto, tuvimos que hacer una investigación un poco más profunda. El primer cambio que implementamos en el juego se hizo con establecer límites semanales obligatorios de juego para reducir el riesgo de juego en septiembre de 2024. Luego también introducimos en mayo de 2025 alertas de juego continuas para seguir reducir el riesgo. Eso lo hicimos a principios de este año. Si la sesión de juego es de 3 horas, aparecen alertas de juego continuas para invitar a los jugadores a que se tomen un receso antes de seguir jugando. Quiero indicarles que estas medidas han sido muy positivas, los clientes nos los han señalado y hemos logrado una reducción del 20% en la interacción que tienen los jugadores con el juego. Por lo tanto, hemos reducido el riesgo en términos generales. Y también esto ha supuesto un beneficio generalizado para los jugadores al reducir el riesgo. Voy a mostrarles ahora algunas de las cosas que nos ayudaron en caso de que utilicen una herramienta similar a GamGuard. Lo primero es que no puede ser la única herramienta que utilicen. Como se mencionó, es algo que utilizamos de manera complementaria para responder a las crisis de juego responsable, como mencioné en una diapositiva anterior. Por otro lado, recomiendo el uso de las listas de verificación o checklists. Por ejemplo, lo utilizamos en el caso de raspaditas. La herramienta puede ayudarnos también para comprender el abordaje que se utiliza. Por ejemplo, cuando se reciben solicitudes de cambio en el juego, y esto permite que el regulador comprenda mejor cualquier tipo de táctica. 4, siempre tomamos en cuenta que online siempre el riesgo es mayor. Número 5, es importante alinearse con interpretaciones comunes que se apliquen a todos los juegos para que esto pueda ser una respuesta estandarizada. Número 6, es importante revisar los scores o calificaciones en GameGuard.
Es importante poder abordar cualquier tipo de cosas que sucedan de manera regular y también es fundamental tener un moderador interno o revisor interno. Es importante tener un representante, atención al cliente y obtener su revisión de manera independiente. Eso fue bueno, un pantallazo un poco sobre cómo utilizamos esta herramienta. Muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme permitido compartir esta semana de juego responsable con ustedes. Bueno, GameCard es una de las herramientas principales, ¿no? Y creo que el próximo orador también hablará sobre GameCard. Veo que hay varias preguntas, como dije, las haremos al final, así que por favor quédense y los invitaremos nuevamente, te invitaremos nuevamente para responderlas. Ahora vamos a escuchar la última presentación del día. De hecho, son dos personas. Eva Risanen, la gerente de desarrollo sobre juego responsable y sostenibilidad corporativa, y Stefano Nucci, experto en casinos y juegos en línea, que van a presentar sobre la comunicación con jugadores. Provienen de Finlandia. Tienen la palabra. Hola, muchas gracias. Estuvimos hablando de experiencia. Estuve trabajando en la industria por 15 años ya. Ah, Así que trabajo principalmente con las iniciativas relacionadas con juego responsable para jugadores. Es un placer estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias por haberlo aceptado. Tengo a mi colega aquí, así que bien. Voy a mostrarles un poco sobre el contexto y luego tendremos una demostración en viva. Nosotros también utilizamos MCOT. Creo que es muy importante ver cómo funciona y cómo se involucra en nuestro programa de cuidado y la comunicación con los jugadores. Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver ahora? Podemos verla, pero sería ideal si pudieras ampliarla, porque es bastante pequeña. No sé si puedes. A ver, tendrías que ponerla en modo presentación. Ahora está en modo presentación. Vamos a ver. Ahora podrías hacer clic una vez más en el mismo icono, el de modo presentación, en la parte inferior a la derecha de la pantalla. Ahora, aún lo veo en tamaño pequeño, pero podemos hacerlo de esta manera, porque es posible verlo, aunque es un poco pequeño. Voy a intentarlo una vez más.
Ahora, sí, perfecto, lo logramos. Es un placer estar aquí y voy a compartir nuestra experiencia. Muy bien, en cuanto al contexto, ¿por qué es importante analizar el riesgo de un producto? Luego tendremos la demostración en vivo y también les hablaré un poco más sobre el enfoque de cuidado de Bakehouse y la comunicación con el jugador. Porque esta evaluación de riesgo es integrada, está integrada en todo esto. En cuanto a Bakehouse, bien, salud, estamos en Finlandia, son las 5, se ha oscureció en Finlandia. Es tarde aquí ya. Veikkaus es una empresa estatal que ofrece distintos juegos, casino, de apuestas, lotería y también juegos de casino online. Tenemos todos los canales de venta, sitio web, aplicaciones, arcade. Tenemos también un casino en Helsinki, tenemos puntos de ventas en nuestra red de vendedores. Algunas cifras. Tenemos 2,6 millones de clientes registrados y tenemos un proceso de identificación 100%, es decir, que el cliente debe identificarse cuando está jugando también en los juegos presenciales y juegos de raspadita. De hecho, tenemos todos los datos de estos 2,6 millones de clientes. Recibimos auditorías sobre juego responsable y somos nivel 4 dentro de la WLA. En cuanto a nuestro programa de sostenibilidad y nuestra estrategia, como pueden ver, como el diseño de juegos, la evaluación de riesgos, es parte del programa de sostenibilidad. Está enfocado en nuestros clientes, ofrecemos una experiencia segura y cuidadosa con nuestros clientes y es importante que la experiencia sea muy segura porque, por ejemplo, en nuestros productos y regulaciones tenemos limitaciones obligatorias implementadas, restricciones para los productos. ¿Por qué es fundamental realizar una evaluación de riesgo? El juego responsable y la protección del jugador permite que identifiquemos a través del proceso los productos que tienen un mayor riesgo de generar un daño. Cuando estos juegos son identificados, es posible que se implementen acciones de cuidado, comunicaciones, discusiones y también implementar algunas limitaciones obligatorias y voluntarias para los juegos que permiten obtener ganancias de manera rápida. Los requisitos regulatorios tal vez existan para Finlandia. Hay requisitos o restricciones para productos de juego específicos, algunas características en particular. Y en Finlandia, por ejemplo, es necesario implementar una evaluación de riesgo para las autoridades. Esta es una parte muy importante. Y como mencioné, la experiencia del cliente, también es importante que los jugadores tengan conciencia con respecto al producto, que sea transparente y que
el cliente sepa lo que está haciendo, qué tipo de juego está jugando. Mi colega Stefano mostrará como experto en juegos cómo se realiza esta evaluación. En Veikkaus, la evaluación de riesgo es parte de los principios de desarrollo de juegos éticos y los procesos de desarrollo de productos, y el resultado de la evaluación es parte de la aplicación de reglas del juego para las autoridades. Luego de la demostración en vivo, les mostraré más sobre el programa de cuidado y cómo se utiliza este resultado de evaluación de riesgo en nuestras acciones de juego responsable. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora. Bueno, voy a compartir yo ahora. Pueden ver mi pantalla entonces. Sí, excelente. Esta es una demostración rápida sobre que muestra cómo uso GameCard para informar a los reguladores sobre este juego. Voy a ingresar, voy a elegir la información sobre el juego. Mientras Estefano completa esta información, en primer lugar, en Veikkaus teníamos un producto in-house o herramienta, pero en este momento estamos utilizando desde hace muchos años GamGuard, que se utiliza mucho en la industria. Muy bien. Bien, vamos a responder las preguntas sobre las características del juego. La primera es sobre cuántos segundos hay entre cada ronda de juego. En nuestro caso son 5. En la segunda respondemos cuántas compras se puede hacer en una transacción. En la mayoría de los juegos es solo una transacción, pero hay algunos tipos de juegos que tienen apuestas adicionales como opción. También la cantidad de apuestas. La mayoría de los juegos es alrededor de 20 euros. Luego tenemos, en el caso de las maquinitas, podemos elegir aquí la opción más alta para este juego. Luego tenemos en cuanto a jackpot, hay distintos tipos de jackpot. Vamos a elegir este tamaño variable. Luego en el juego se mostrarán eh, opciones cercanas a la opción de ganar o perder. Luego cuántas horas pasan sin que haya una pausa obligatoria, 5 en este caso. Y en cuanto al método de pago, elegimos esta opción. También si hay elementos de ilusión de algún tipo en nuestro juego, seleccionamos esta opción. Si los jugadores pueden elegir entre 30 o 60 segundos con respecto a en un cartel que aparece que les muestra desde hace cuánto tiempo están jugando. Es obligatorio establecer un límite para que un jugador pueda establecer un límite antes de que jueguen. No hay una opción de límite de tiempo, lamentablemente. Y todos los jugadores reciben feedback sobre su comportamiento de juego. Como podemos ver, el riesgo es 73. Cuando hago
este informe sobre el juego, podemos ver el, el resultado sin la característica relacionada con juego responsable o no. Y eso es todo. Muchas gracias, Estefano. Ahora voy a continuar. Tal vez haya preguntas luego de la presentación. Vamos a intentar compartir la pantalla otra vez. Creo que tenés que dejar de compartir vos. No sé por qué no logro compartirlo ahora. Muy bien. No sé cómo hacerlo ahora. Intenté compartir pantalla completa, pero no sé por qué no permite compartirlo, no sé. François, ¿podés compartir la presentación? Estefano, si vos tenés la presentación, prueba a compartirla. Voy a intentarlo. ¿Funciona? Tal vez sea una versión vieja de la presentación, pero está bien. Muestra la pantalla igual. No sé por qué tenés el mismo error, ¿no? Puedes poner pantalla completa. Está bien, avancemos. Podemos verlo. Está bien, continuemos, sí. Próxima diapositiva. Eh, ¿Pueden verla? No, no cambió. Ahora. Bien, esto se mencionó antes. Como se dijo, la prevención del juego de menores. De hecho, en Bakehouse es una manera muy eficaz de evitar el juego por parte de menores porque tenemos una identificación del 100%. Entonces, como en Finlandia también es necesario tener 18 años para poder jugar, no es posible jugar o comprar ningún tipo de productos de Bakehouse si la persona es menor de edad y es necesario tener una tarjeta para poder jugar. Podemos avanzar. Como tenemos todos los datos, es muy importante saber cómo usamos la información. Este es el enfoque de Bakehouse para la protección de los jugadores.
cómo generamos un juego mejor. Y les mostraré cómo se realiza esta evaluación de riesgo y cómo se vincula con este enfoque y con la experiencia del usuario. Entonces, tenemos estos principios de juego básico para todos los jugadores, no solamente los jugadores con un nivel de riesgo, sino para todos. Y uno de estos principios es que los jugadores comprendan los juegos y los hábitos de apuesta y que también tomen decisiones con información. Medimos entonces este índice de conciencia con respecto al juego y el análisis de este resultado es uno de los motivos que nos permite aumentar el cuidado del jugador. En los juegos, por ejemplo, pueden establecer límites pérdidas en los juegos de ritmo rápido. Los juegos de ritmo rápido son los que presentan un mayor riesgo de daño. Entonces, en Bakehouse es necesario establecer un límite obligatorio para los juegos de ritmo rápido. En algunos juegos también hay máximos o límites máximos. También controlamos y reaccionamos si el comportamiento de juego es arriesgado. Y como pueden ver a la derecha en la pantalla de color rosa, esto es lo que estamos haciendo para los juegos con un nivel de riesgo. Limitamos el marketing, enviamos mensajes personalizados y los jugadores que juegan aquellos juegos con mayor riesgo son quienes reciben también estos mensajes, así que podemos identificarlo a partir de los datos y los productos con mayor riesgo, juegos de ritmo rápido, son los que llevan un comportamiento más arriesgado. Como mencioné antes, la protección del cliente forma parte de nuestra evaluación de riesgo y es fundamental. Podemos avanzar. Como mencioné, es importante aumentar el conocimiento del producto por parte de los jugadores. Entonces, ¿cómo logramos que los jugadores entiendan el nivel de riesgo? No es tan sencillo y de hecho creamos un concepto que es muy sencillo. Es sencillo y claro. Y como pueden ver en la parte derecha, hay una visualización muy clara y hemos observado que para comprender es necesario tener un mensaje muy claro y debe ser parte de la experiencia integrada del jugador y también tiene que ser atractivo para que los jugadores puedan entenderlo y nuestro objetivo es aumentar la conciencia. Los niveles de riesgo en Bakehouse se comunican de forma transparente. Los niveles de riesgo están publicados en nuestro sitio web. Tenemos el producto y luego tenemos este nivel de riesgo, la visualización. Los niveles de riesgo se comunican a los jugadores de una manera efectiva y de una manera divertida y atractiva. Este es un ejemplo muy concreto de cómo utilizamos la evaluación de riesgos. Como ya dije, hay protección para los jugadores, existen restricciones, a veces también hay algunas restricciones reglamentarias para algún producto en específico. Em, por ejemplo, el producto no puede ofrecer algunas características por una cuestión reglamentaria. Pero también tenemos una parte muy importante que tiene que ver con la comunicación de nuestros productos, de los riesgos y cómo también incorporamos todo esto a la experiencia del cliente. Me quedan algunas diapositivas más.
que tiene que ver con, como parte de la comunicación del juego responsable y para generar conciencia, tenemos esta tarea que tiene que ver con derribar los mitos. Por ejemplo, en el caso de los juegos rápidos, hemos creado contenido para los jugadores sobre cómo funcionan esos juegos. Y en la última diapositiva les quiero mostrar la clasificación de riesgos. Esta es la que utilizamos sobre la base de Vanguard. ¿Y cómo hacemos que esa comunicación sea atractiva y divertida? Bueno, tal vez en la evaluación de riesgo no podemos utilizar las palabras divertido y atractivo, pero queremos asegurarnos que los jugadores realmente sean conscientes de los niveles de riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hacemos. Enviamos mensajes a los jugadores y este es un quiz, una breve lista de preguntas. Tienen que hacer un recorrido y cuando llegan al final, lo que tienen que hacer es conectar cada juego con el nivel de riesgo. Por lo tanto, hacemos que unan los juegos con la clasificación de riesgos. Este es como una especie de juego también. Y en otros casos, lo que hacemos es incluir precios no relacionados con los juegos, puede ser de algo más. A los clientes les gustan estas alternativas porque son divertidas y atractivas. Y además, es algo que ayuda a generar conciencia respecto de los riesgos del juego. Esta fue mi presentación y la de Estefano. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Si hay algo que necesiten saber y para lo que quieran contactarse directamente conmigo o con Estefano, estamos aquí para ayudarles en lo que necesiten, para darles más información en caso de que la necesiten. Muchas gracias desde nuestra parte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iva y Estefano. Ha sido una presentación muy interesante. Es interesante ver la tarjeta de juego en vivo, ¿no? No la había visto antes. Bueno, hay distintas preguntas de la audiencia. Vamos a empezar de inmediato. Me gustaría empezar con Sandra. Tal vez Sandra podría compartir el video. La primera pregunta que tenemos del público es si los juegos los brinda un proveedor y no necesariamente la banca. ¿Cómo se aplican los requisitos de juego responsable si hay un proveedor de juegos y no son generados por ustedes? Nosotros hacemos nuestros propios juegos, diseñamos nuestros propios juegos, pero incluso cuando un juego es proporcionado por un tercero, nos aseguramos de aplicar los criterios de juego responsable para asegurarnos que se cumplen las normas de juego responsable. En la práctica, eso se traduce a que necesitamos evaluar el juego antes de adoptarlo, utilizando las mismas herramientas de evaluación de riesgos que utilizamos con nuestros propios productos, por esos productos que diseñamos en la banca. Nosotros también solicitamos recomendaciones técnicas a los proveedores. Esto implica los mecanismos, la parte mecánica, las estructuras de pago. Les preguntamos también cualquier tipo de estrategia de juego seguro que tiene. Muchas veces les pedimos adaptaciones o ajustes cuando es necesario. Por ejemplo, que se apliquen restricciones, limitaciones o cuando necesitamos aplicar una medida de juego responsable específica, también solicitamos características de transparencia. Y para poder integrar el juego a nuestra plataforma, lo hacemos para poder hacer el monitoreo, para establecer límites y para poder utilizar las herramientas de protección. La lotería le exige al proveedor que también cumpla con las definiciones de juego responsable. Hay proveedores que están certificados en juego responsable. Y para nosotros ese también es un aspecto muy importante.
Y en el caso de aquellos juegos que son diseñados con características de juego responsable, ¿piensas que son menos entretenidos o divertidos que los demás? Esa es una muy buena pregunta. A medida existe un concepto erróneo que las medidas de juego responsable hacen que los juegos sean menos entretenidos de manera automática. Pero en realidad no tiene que ver con tener que elegir entre responsabilidad y entretenimiento. Lo importante es lograr un equilibrio entre ambos conceptos. Hay que tener ambos conceptos. Nuestra meta es crear juegos que sean atractivos, que se disfruten, pero que al mismo tiempo sean transparentes. Nosotros entendemos que con algunas medidas podemos gestionar el impacto y generar la protección correcta para las personas y al mismo tiempo que la experiencia de juego sea muy positiva. Durante tu presentación mencionaste que si un juego tiene un riesgo muy alto, entiendo que ustedes no lo muestran, no lo lanzan. ¿Cuáles son las medidas que toman cuando hay un juego de alto riesgo en función de sus criterios de protección? ¿Lanzan el juego si es de alto riesgo? No. Tenemos una definición. No vamos a ofrecer o publicar juegos de alto riesgo. En caso de que diseñemos un juego que es de alto riesgo, implementamos muchas medidas de juego responsable. Sobre todo establecemos límites obligatorios en cuanto a las pérdidas, también en cuanto a los recesos o intervalos. Controlamos las características del juego. Aplicamos Gamguard o Asterix para que ese juego no se califique como un juego de alto riesgo. Muy bien. Una última preguntita antes de terminar. El público tenía muy buenas preguntas y había dos que eran bastante similares. ¿Cómo miden el impacto después del lanzamiento del juego? ¿Hacen encuestas? ¿Qué tipo de herramientas utilizan para medir el impacto en las medidas de juego responsable? En el caso de la banca. Este es un desafío para nosotros ahora. Estamos empezando a implementar un sistema de monitoreo de conducta para los usuarios. En el caso de que ya se haya lanzado el juego, lo que hacemos es monitorear el comportamiento de los usuarios, los clasificamos, controlamos también qué sucede con el juego que lanzamos. Si detectamos algún problema, lo ajustamos al juego. Hacemos algunos ajustes o establecemos límites obligatorios, establecemos intervalos o recesos, hacemos los cambios necesarios para poder proteger a las personas vulnerables. También hay que considerar a las personas que tienen problemas con el juego. No se trata de la mayoría de las personas, suele ser una minoría de los usuarios. Pero hay que mantener una oferta que tenga en cuenta estos aspectos. Hay que ver el enfoque hacia las personas vulnerables, pero al mismo tiempo hay que tener una buena oferta de juegos para el resto de la población, que solo quieren entretenerse. Muy bien, muchas gracias, Sandra. No, de nada. Creo que las loterías latinoamericanas realmente valoran mucho tu apoyo en la región. Tenemos a alguien que dejó una notita en la caja de preguntas y respuestas agradeciéndote. Hay diferencias culturales en la región, pero hacen que tu apoyo, tu asistencia sea muy valiosa. Lo sé. Muchas gracias, Christine. Kirsten, sorry.
¿Cuál fue la reacción de el regulador con Game Card? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan perdón, con Game Card? ¿Qué opinan de Game Card? Se sumaron 100%. Al principio tuvieron que acostumbrarse a utilizar la calificación de Game Card, sobre todo para los juegos más importantes. Empezamos a utilizar Game Card para todos los cambios que se aplican a los juegos, incluso los más pequeñitos. Se han acostumbrado mucho a la herramienta y la disfrutan. Es una buena medida y ahora lo utilizamos para todos los juegos. Y también trabajamos con distintos reguladores a lo largo del territorio de Australia. Por lo tanto, de esa manera tienen un lenguaje uniforme para hablar entre sí, para comunicarse. Es un privilegio que lo hayan adoptado. Y también utilizan GameGuard para compararse con otros juegos, para establecer indicadores de referencia o para trabajar con otros reguladores. Sí, no es para generar competencias, sino para trabajar de manera conjunta, por supuesto. Siempre estamos pensando distintas promociones, distintos juegos y trabajamos de manera conjunta para poder establecer también parámetros. Muchas veces establecemos una hoja de ruta sobre cómo podemos trabajar en el desarrollo del juego responsable. Sobre todo también, por ejemplo, con los productos online, si hay otro operador que lo está ofreciendo, tratamos de trabajar de manera conjuntamente para reducir estos riesgos. Mm, Durante la presentación te enfocaste en Online Kino, que es uno de los juegos en línea. Dijiste que había algunas alertas para ese juego. ¿Por qué utilizan el rango de 3 horas y no porque un marco temporal que no sea menor? Mm, ¿Cuál es el motivo por establecer ese intervalo de 3 horas o ese límite de 3 horas? Vimos que tuvo éxito esa medida en otras jurisdicciones del mundo, en otros lugares, y por eso la seleccionamos. Y nos comprometimos a monitorear este juego a largo plazo para poder hacer un análisis en los consumidores, ver cuál es el impacto que tuvo. Revisamos también si se aplica bien el límite de 3 horas, si era la configuración adecuada. Este es el inicio. Vamos a hacer mejora continua y vamos a hacer un monitoreo a largo plazo. Es una medida que se tomó a comienzos de este año. Vamos a hacer una revisión al año. Siempre estamos mejorando. Así es, se trata de un proceso continuo. Tenemos una pregunta muy específica, no sé si es para ti o para Eva, pero la pregunta es, ¿cuál es la, la evaluación de GameGuard en términos de RTP, es decir, el jugador que vuelve a jugar el juego? Eso habla del retorno del jugador o de los jugadores que vuelven a jugar. Por lo general, el 60% de los jugadores vuelven a jugar en el caso de nuestros juegos, pero sé que existen diferentes medidas. Sé que Estefano tiene medidas diferentes. Sí, depende del juego. Eva, en tu caso, ¿utilizan GameCard y el análisis de GameCard para todos los juegos que utilizan? ¿Para todas las evaluaciones? ¿Para todos los juegos? Sí, para todos nuestros juegos. Sí. Por ejemplo, por motivos reglamentarios vamos a tener un nuevo juego y tenemos que cambiar las reglas del juego. Y para eso tenemos reglas nuevas y tenemos que aplicarlas. Cuando tenemos juegos nuevos, hacemos el análisis de riesgos para todos los juegos con GameGuard. ¿Han identificado jugadores de alto riesgo o de más riesgo? Sí, gracias por hacer esta pregunta. Creo que es de Estados Unidos. Es una muy buena pregunta.
Es algo que no mencioné en mi presentación. In-house tenemos un sistema, un modelo de detección. Utilizamos esto con inteligencia artificial. Cuando uno tiene un sistema interno, uno tiene todos los datos sobre cómo se comportan los jugadores, sobre cómo compran los tickets en los puntos de venta. Podemos ver todos los datos y también podemos ver las conductas de los jugadores. Sobre la base de esa información, enviamos mensajes específicos, personalizados, vemos cuál es el impacto de los mensajes que enviamos. También vemos cuál es el impacto de esas llamadas de alerta que hacemos. Por lo tanto, vemos el impacto de todas estas acciones que están basadas en la información que nos brinda esta herramienta de detección. Tenemos una pregunta nuevamente de Lee. ¿La calificación se comunica en tiempo real para los juegos tipo raspadita? Perdón, para los juegos slot. No, en las máquinas slot no se comunica la calificación de inmediato. Lo único que hacemos en esta demo con GameCard es tener una calificación. Tenemos información de producto, volatilidad, etcétera. Y esta información también está disponible en los juegos o en las máquinas de monedas, pero no se comunica en el juego en sí, sino que tenemos toda esa información luego. ¿Hay alguna otra pregunta que no esté viendo? Veo que hay una más aquí. ¿Tienen algún ejemplo de cómo comunicar la calificación de riesgo? Si eso influencia o resulta efectivo para la conducta de los jugadores. ¿Tienen algún ejemplo de monitoreo o algo similar? Es una muy buena pregunta. Yo ya mencioné que parte de nuestra comunicación tiene que ver con generar conciencia. Tenemos el programa de sostenibilidad y utilizamos KPI para eso. Em, la comunicación está dentro de nuestros parámetros o KPI y para eso hemos fijado una meta específica. Y de hecho el índice que utilizamos incluye estas preguntas o enunciados y tenemos cuestionarios para los clientes. Porque tenemos una base de clientes importante y podemos utilizar esos datos para generar cuestionarios para los clientes. Preguntamos preguntas tales como, ¿cuán consciente es usted de los riesgos de este producto? ¿O usted conoce estos elementos específicos? Y eso forma parte del programa de sustentabilidad que llevamos a cabo. Lo estamos midiendo. Y también vemos que la comunicación tiene un impacto para el índice. Vemos que el índice ha sido muy estable en sí. Muchas gracias, Eva. Bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a cerrar la sesión. Nos manejamos muy bien con el tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes por aceptar la investigación. Les agradecemos muchísimo. Vemos que las herramientas se utilizan, pero siempre se trata de un proceso continuo, de mejora continua. Sara, Taylor, ¿estás de nuevo aquí? ¿Querías decir algunos comentarios de cierre? Sí, por supuesto. Quería agradecer a Melissa por tu trabajo el día de hoy, por tu moderación. Realmente disfruté mucho la presentación del doctor Sacco y me parece que también es importante reconocer el valor de las presentaciones de nuestros representantes de loterías sobre las herramientas de evaluación que utilizan y su impacto. Han hecho un gran trabajo. También es importante tener preguntas porque nos ayuda a tener un diálogo. Nos vemos mañana a la misma hora.
utilicen el enlace en las invitaciones de calendario. Vamos a desmitificar el programa de certificación de nuestra asociación. Vamos a tener un panel de evaluadores, también vamos a ver las experiencias de loterías a distintos niveles e incluso aquellas personas o aquellas loterías que han llegado al nivel 4 pueden seguir aprendiendo de los demás. Los esperamos mañana. Mañana también vamos a tener interpretación al español y en portugués nuevamente. Y asegúrense de utilizar el botón de preguntas y respuestas. Con eso cerramos el día de hoy y nos vemos en los próximos 2 días. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y a todas.